De nuevo, buenos días a todos. Luis Felipe Telles Rodríguez, secretario de la sociedad, aquí junto a nuestro presidente padre Diego Aramillo, y pues muy expectantes a la conferencia que nos dirigirá Camilo Santander, nuestro vicepresidente. Muy bien. Entonces, Camilo tiene la palabra. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Luis Felipe. Muchos buenos días a todos. Ah, Realmente el hecho de que haya tan poca concurrencia a esta conferencia nos da la razón en el hecho de que Santander ha sido olvidado. Santander ha sido opacado por los recuerdos de Simón Bolívar, am, y nos olvidamos de que Santander fue el hombre que creó la República. Quisiera entonces eh, comenzar a hablar sobre el tema que es de supremo interés. Un segundito mientras yo abro aquí una cosa que necesito ver para poder continuar hablando. Ok. Ah, Actualmente el gobierno de Colombia muestra signos de preocupación. Muchos evidencian a diario las noticias, pero no saben por qué hay tanta noticia. Y se pierde uno entre las noticias, pero pocos saben por qué ocurren todas estas noticias. Encuestas de satisfacción muestran un nivel alto de desaprobación del gobierno, niveles exiguos de ejecución, desbordamiento del gasto público, politización del presupuesto, centralización de la inteligencia que nos debería defender y es investigando el pensar diario de la gente más importante del país y que, y que tiene que defender las instituciones, el desmantelamiento de las fuerzas del orden, un nivel alto de corrupción que toca las esferas más altas del Ejecutivo y de los órganos legislativos, y un sector privado limitando sus inversiones necesarias para la creación de empleo. Y como si fuera poco, una gran parte del país en manos de ejércitos paralelos, ilegales, que ya ejercen control territorial en gran parte del país y están actuando como si fueran nuevos gobiernos locales. Eh, la idea es que el nacimiento de Colombia nos puede dar claridad sobre lo que es la esencia fundamental del gobierno de la República. Entonces, veamos. Francisco de Paula Santander fue ante todo un republicano ejemplar, sobresaliente en la historia de Colombia. Al pie de su estatua que fue ubicada en 1872 en Bogotá, hubo una leyenda que dijo: Semper homos nomen que tum laudesque manebunt. Traducido quiere decir: tu honor, tu nombre y tu memoria por siempre durarán. Ojalá hubiera sido cierto. Lo cierto es que la memoria se borró porque este recuerdo que estaba grabado en el pie de su estatua fue cubierto, borrado, destruido, y la estatua de Santander actualmente en la plaza principal de Bogotá, al pie del Banco de la República, es una pintura de grafitis que desdicen como equívocamente quién fue este gran hombre y cuál fue su legado para Colombia. Um, ok. Heredó Santander el carácter indomable de su antepasado, el legendario Cid campeador, Ruy Díaz de Vivar, espanto de los moros y de los... Espérate un segundito. Un segundito. Ok.
y de los infantes de Lara, de su antepasado que colaboró al lado de Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano en las batallas de Lombardía. Logró la confianza puesta en él por los reyes Felipe II y III, Francisco de Ribamontán Santander, su antepasado, que vino primero al, eh, al Suramérica, al ser nombrado por el rey para recuperar el orden del manejo administrativo inescrupuloso de los administradores en las colonias y sucesivamente nombrado gobernador y capitán general de las provincias de Santa Fe, Santa Marta, Honduras y Quito. Heredaría también las habilidades administrativas de otros ancestros como Luis Ignacio de Santander y Rojas, gobernador de la provincia de San Faustino de los Ríos y juez subdelegado de Hacienda. ¿Qué tendría en común Francisco de Paula Santander con su pariente Rafael García Herreros, fundador de la Renovación Carismática Católica y fundador del Minuto de Dios y la Universidad Minuto de Dios, institución que se convirtió en el más grande centro de enseñanza de Colombia en el siglo XX? Es una alegría tener como nuestro presidente al padre Diego Jaramillo Cuartas, quien nos dirige en un nuevo enfoque acerca de la enseñanza. Y este enfoque comienza por el reconocimiento de que Santander no fue la única persona que creó la República. Santander fue simplemente el líder que logró crear un equipo de gente supremamente capaz, ante todo, muy bien, um, muy bien um, a través de su niñez en el campo, seguramente todos o la mayoría vinieron de lo que era la vida en esa época, que era en el campo, de estar con la naturaleza y con la gente sencilla del campo, pero llegaron a unas escuelas maravillosas como fue San Bartolomé de la Merced, no, San Martel original, la Universidad Javeriana, la Universidad Santo Tomás y otros que llegaron de Venezuela para su gobierno fueron pupilos de la Universidad Central y de la Universidad Católica de Venezuela. Entonces, este hecho de que haya habido un líder fue un gran provecho para el país, y su habilidad para haber reunido este grupo fue única. Después hablaré más acerca de este tema. Quiero centrarme entonces en por qué, cómo fueron estos jóvenes educados y por qué llegan a ser muy hábiles en dirigir el país en su fundación. Y entonces quiero decir que un equipo ejemplar de gobierno y su compromiso con la misión de crear las instituciones de la República fue para Francisco de Paula Santander un honor. El liderar el ordenamiento de la Nueva Granada en su nacimiento como república, tras el legado militar que asumió ante la partida de Bolívar hacia el sur con sus tropas libertarias. No fue por casualidad que cada miembro del equipo de gobierno que lo acompañó en semejante esfuerzo a sus 28 años estaba preparado para la excelencia en la escuela moral primaria de su propia familia española, requisito para acceder a las más exigentes instituciones educativas de origen eclesiástico, donde la disciplina, materias fundamentales, matemáticas, ciencias, la justicia, la filosofía, que incluyó de manera muy especial la filosofía
de los grandes pensadores de la Ilustración. Entre estos, Voltaire, defensor del principio de la libertad del individuo, partidario de un sistema político parlamentario para controlar los poderes del absolutismo y los excesivos impuestos. Rousseau, idealista de lo sentimental frente al racionalismo, romanticista. En La Nueva Eloísa y Emilio o de la Educación, expuso el deseo de retornar a la naturaleza. Defendía una pedagogía humanista de Confucio, que el hombre es bueno por naturaleza. Santo Tomás de Aquino. El legado de Santo Tomás de Aquino abarca múltiples campos del conocimiento humano y la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Su doctrina de las virtudes cardinales, la prudencia, justicia, fortaleza y templanza y teologales, fe, esperanza y caridad, sigue siendo una guía moral en la enseñanza de la Iglesia. Su síntesis sobre la fe y la razón, su ética basada en la ley natural, su metafísica del ser y su influencia en la doctrina social de la Iglesia deja una huella en la teología y la filosofía cristiana. Brindó una estructura racional para el diálogo de los alumnos en la fe y el mundo. La comprensión de la naturaleza de Dios, la creación, la moral y la vida humana como el concepto del ser puro por excelencia, como mientras que todo lo rodeado participa de este ser. La Universidad Católica de Santo Tomás y muchas otras alrededor del mundo continúan su significativo legado filosófico y teológico como base para la formación intelectual y moral de los estudiantes. Los argumentos y la búsqueda de la verdad mediante el diálogo entre la fe y la razón siguen y fueron el modelo pedagógico. Montesquieu, Barón de la Breda, autor del Espíritu de las Leyes, 1748. Estableció en este libro muy importante el principio de la separación de poderes. Analizó los sistemas de gobierno de Occidente y concluyó que aristocrático, el modelo inglés parlamentario, era el más apropiado. Desestimó la democracia por depender de los intereses pecuniarios de aquellos que financiaban las elecciones. Punto de exclamación. Bueno, profesores como José Custodio García Rovira y muchos otros expusieron los alumnos a los filósofos griegos clásicos de la organización del Estado, Aristóteles, Sócrates y Platón, redescubiertos por todos los anteriores durante el Renacimiento, cuyos pensamientos y conclusiones cimentaron las bases de la formación de estos estudiantes que lideraron el país posteriormente y la convicción, la convivencia de sus sólidas conclusiones. La idea de la república fue concebida por Platón. A través de un profundo análisis efectuado en su gran obra de 10 libros, La República, Platón había forjado ya en Norteamérica y Europa la inspiración republicana, comparando los diferentes gobiernos y sus gobernantes, la esencia de los mismos, para catalogarlas en su posibilidad de lograr un polis o estado libre de injusticia y conflicto, el mejor sistema de gobierno para la sociedad ideal de felicidad y progreso del pueblo, en orden descendiente de virtud. La aristocracia quiere decir en griego gobierno por los mejor preparados. Es la forma más justa y adecuada de gobierno. Se basa en la escogencia de los más sabios, virtuosos y comprometidos para gobernar con justicia y sabiduría, buscando el bien común por encima de sus intereses personales. Segundo, nivel debajo del otro. Es una forma de gobierno en que los militares o aquellos que buscan y están más preocupados por el honor que por la justicia o el bien común. Oligarquía, el poder en manos de los más ricos. Genera una sociedad donde la riqueza y el poder económico son el centro de gobierno. Es una degeneración de la timocracia hacia, gracias a que la codicia
para ellos supera el honor. Democracia, cuarto inferior. El poder está en manos del pueblo, lo que impide que se desarrolle un gobierno eficaz y criticable además porque permite que las pasiones desordenadas y los intereses egoístas y económicos pres- prevalezcan sobre el bien común, cuando se lleva al extremo sobre todo y no hay control acerca de la calidad de los hombres que nos gobiernan a cada nivel. Quinto, dictadura o tiranía. Es un sistema de gobierno que muchas veces eh, nace por la corrupción de la democracia. Es la peor forma de gobierno. Representa la degeneración extrema. Surge cuando la libertad desmedida de la democracia se convierte en anarquía y caos, como lo que facilita la aparición de un tirano, quien gobierna de manera despótica, basado en sus propios intereses y el abuso del poder, subyugando la población inerme. Para Platón, la educación fue elemento esencial para el desarrollo individual y la construcción de una sociedad justa. En la República expuso su visión de guiar al ser humano hacia el conocimiento del bien, la justicia y la verdad, formando individuos sobresalientes en virtudes, capaces de gobernar y vivir en armonía con el resto de la comunidad. La educación debía abarcar un desarrollo físico, moral e intelectual. Deberían llevarse de manera progresiva en los primeros años al joven estar enfocado en inculcarle buenos valores y disciplina a través de historias, juegos y música que influirían en el carácter moral de los jóvenes. Posteriormente, los estudiantes deberían ser formados en materias más profundas y abstractas como las matemáticas, la dialéctica y la filosofía a medida que maduraban. A los líderes, la educación sería el medio para alcanzar la justicia y la verdad. Solo aquellos con una educación filosófica podrían comprender lo justo, el gobernar en el beneficio de todos. Los más sabios, con la mejor educación, debían gobernar. Los gobernantes deberían dedicar un gran esfuerzo para que a través de la educación pudieran conocer la mayor cantidad, la verdad y el mundo de las ideas, que es el conocimiento verdadero. Am, Esto fue lo que moldeó, digamos, a cada uno de los miembros del gobierno que fueron, que fueron varios. Am, Permítame un segundito. Ok. La masonería fue digna, enaltecedora de los más altos principios morales y espirituales, también propagadora de la libertad en todo el continente americano. Había dado inclusive las alas al propio libertador. La influencia sobre el perfeccionamiento ético, moral y espiritual, ya por cierto bastante logrado por parte de todos los que dirigieron los gobiernos de Francisco de Paula Santander, llegó a través del precursor de las independencias, Francisco de Miranda, quien a partir de 1771 en Francia conoció a Benjamin Franklin y a grandes personajes de la masonería, desde el general Lafayette hasta la reina Catalina II de Rusia y el gran educador Jeremías Bentham. En 1792 conoció los derechos del hombre y el ciudadano y los principios de libertad, igualdad y fraternidad que sacudieron el ambiente medieval de Europa. En 1797 en Londres, que era el epicentro del pensamiento, fundó la Gran Logia Americana y crió filiales en París, Madrid y Cádiz. La Sociedad de Lautaro de los Caballeros Racionales. Virtualmente
Todos los frutos de la independencia de Sudamérica fueron iniciados personalmente por Miranda, incluyendo a Simón Bolívar. Francisco de Paula Santander fundó la Logia Fraternidad Bogotana número 1 y llegó a obtener el grado de Gran Maestro. A ellos se encontraban afiliados numerosos individuos de la más alta reputación intelectual y social. Los ministros, todos del gobierno, fueron masones, menos el doctor Tanco. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, José Ignacio de Márquez, el vicepresidente, Vicente Azuero, Francisco Soto, el brigadier José Miguel Pey, el presbítero doctor Juan Nepomuceno Azuero, el canónigo Andrés María Rosillo, José Manuel Grot, clérigos y frailes del convento de Santo Domingo, todos los jefes militares de la plaza y la mayor parte de los comerciantes, especialmente antioqueños y costeños. Difícil encontrar en la capital hombre culto e ilustrado que no perteneciese a la masonería o aspirase a ingresar a ella mediante la ley. Mediante la Ley 17 de 1821, el Congreso General de Colombia, en su artículo primero, reza: se extingue para siempre el tribunal de la Inquisición. Sus bienes y rentas se aplicarán al aumento de los fondos públicos. Fue la Asamblea Nacional de Francia envió a América un manifiesto invitándolos a seguir el ejemplo y sacudir la monarquía española. A partir de entonces se despertó en América el amor por la fraternidad de los pueblos, la ciencia, las artes, influidas por los enciclopedistas. Como en París se fundan en la Nueva Granada cenáculos diamantes del estudio, verdaderas logias, como en Buenos Aires, Lima, Canadá. Como filosofía de la logia de Francisco de Paula Santander, los ministros, los jueces y todos los compañeros de gobierno se movían entre el público y trabajaban con la más absoluta sencillez y fraternidad a cualquier ciudadano sin creerse enaltecidos. La logia no fue una secta antirreligiosa. En 1821, la labor de la logia, a la cual estaban afiliados la mayoría de los miembros del Congreso, concluyó en la Constitución 82 leyes fundamentales. En cuanto a las finanzas, la organización de la hacienda pública y el régimen aduanero. En educación, el fomento de la educación y la cultura por medio de la polarización de la educación, de la popularización de la educación y la creación de numerosos establecimientos educativos. En cuanto al aparato legal, la organización de los tribunales y juzgados. En lo militar, la formación de las fuerzas de seguridad de la República. En lo clásico, la supresión del Tribunal de la Inquisición. En lo penal, la ley sobre extensión y reglamentación de la libertad de prensa. En lo político, la libertad de los partos, la evolución del tráfico de los esclavos, el régimen político de los departamentos, provincias y cantones. Toda esta, una labor intensa pero indirecta de la logia, fue inspirada en los más sólidos, clásicos y avanzados principios liberales. La acción masónica se sumó a la defensa de sus principios y a la corriente de Santander, lista para salvar los postulados de la libertad y del gobierno amenazados por un dictador poderoso, seducido por las juntas populares de Guayaquil y condescendiente con José Antonio Páez tras su sobrevivencia al Congreso Gran Colombiano. Surgió la lucha inevitable en 1827 y sobrevino el fracaso de la Convención de Ocaña. Los ministros de 1819 a 1821 partieron de las políticas adoptadas por Santander y conjuntamente.
Durante este periodo, los ministros trabajaron naturalmente para conseguir los recursos necesarios para sostener la guerra de la independencia y empezar a organizar la estructura económica de la Gran Colombia. Gran parte de los esfuerzos del gobierno estuvieron centrados en las campañas militares, ya que la independencia no estaba completamente asegurada. Se inició el trabajo diplomático para ganar el conocimiento internacional, especialmente de potencias como Estados Unidos y algunas naciones europeas. Aunque la estructura administrativa y judicial estaba en desarrollo o esfuerzos para sentar estas bases de un gobierno organizado con instituciones emergentes en las regiones liberadas, este periodo fue de transición y guerra con una administración, pero con ministros claves que aportaron la creación del nuevo Estado que como formalmente se consolidaría a partir de 1821. Entre 1821 y 1827, el gobierno de Francisco de Paula Santander se caracterizó por la consolidación de las instituciones republicanas y la implementación de políticas para organizar el nuevo Estado. Se centró en la organización institucional, fiscal y militar del Estado. Sus ministros implementaron las reformas en todas las áreas, sentando las bases para la estabilidad y el funcionamiento de la República recién formada en medio de los desafíos enormes que esto presentaba. Entre 1833 y 1837, durante la administración de Francisco de Paula Santander como presidente de la Nueva Granada, actual Colombia, entre 1833 y 37, varios ministros desempeñaron un papel clave en las políticas y reformas implementadas en su gobierno. Estos ministros se encargaron de áreas como Hacienda, Relaciones Exteriores, Guerra y Justicia, con el fin de consolidar el proyecto republicano y humanista de Santander, un gran defensor de la educación y civilidad humanística. Uno de los principales pilares del gobierno de Santander fue la promoción de la educación pública. Se establecieron nuevas instituciones educativas y se impulsó la creación de la Universidad Central de Bogotá, hoy Universidad Nacional de Colombia, donde desafortunadamente no existe la estatua de Santander y cada vez que lo pintan aparecen grafitis de todo tipo eh, de rebeldías. Consolidó la educación como una prioridad nacional. Durante su mandato se dio un esfuerzo por implementar los principios del liberalismo, garantizando la libertad de prensa como la expresión de culto. Además de las políticas de José Ignacio de Márquez, en Hacienda se incentivó el comercio internacional, buscando reactivar la economía de la Nueva Granada a través del comercio con otras naciones y la apertura de nuevas rutas comerciales. Santander tuvo que hacer frente a las rebeliones internas y movimientos regionalistas que amenazaban la estabilidad del país. A través de una mezcla de diálogo y comprensión, represiva, su gobierno logró mantener el control, asegurar la unidad de la República. El gobierno de Santander se caracterizó por ser una administración reformista, influenciada por los ideales humanísticos, que buscó consolidar las reformas constitucionales. Durante su mandato se dio un esfuerzo por implementar la libertad de prensa, de expresión y culto, además las prácticas de José Ignacio de Márquez en Hacienda. Se intentó el comercio internacional buscando reactivar la economía de la Nueva Granada a través del comercio con otras naciones y la apertura de nuevas rutas comerciales. Santander tuvo que hacer, bueno, el gobierno de Santander tuvo el doctor Alcántara Herrán, ministro de Guerra, veterano de las guerras de la independencia, como dirigió los esfuerzos de reorganización del ejército y la defensa del territorio.
Buscó profesionalizar las Fuerzas Armadas, reducir el tamaño del ejército para hacer frente a los problemas económicos y asegurar la estabilidad del país, que aún enfrentaba amenazas internas y externas. Lino de Pombo se encargó de las relaciones diplomáticas con otras naciones, en particular con los países vecinos de América. Durante este periodo seguirían importantes negociaciones para resolver disputas fronterizas y consolidar las relaciones diplomáticas con potencias europeas y Estados Unidos. Pombo desempeñó un papel clave en mantener la neutralidad de la Nueva Granada en los conflictos internacionales de la época. José Ignacio de Márquez. Voy a seguir con Pedro Gual. Pedro Gual, ministro de Relaciones Exteriores. Gual jugó un papel esencial en la gestión de las relaciones desde 1819, buscando el reconocimiento de la independencia de la Gran Colombia por parte de otras naciones. Trabajó para posesionar a la nueva república en el escenario internacional y ganar apoyos para la causa independentista. También tomó responsabilidades en el área de Hacienda, buscando recursos financieros para sostener las campañas militares y estabilizar la economía afectada muchísimo por los gastos que conllevaba la guerra. Durante su gestión, Gual consolidó las relaciones diplomáticas de la Gran Colombia con otras naciones, especialmente con los países recién independizados de América Latina. Buscó el reconocimiento de la independencia de la Colombia por parte de las potencias europeas y firmó tratados de amistad y comercio, además de promover alianzas que asegurarían la estabilidad de la nueva república. José Manuel Restrepo, ministro de Interior y de Relaciones Exteriores. Restrepo promovió la creación de los departamentos y provincias, así como la implementación de gobernadores que respondían directamente al gobierno central. Como historiador, promovió el estudio y la documentación del proceso de independencia y los primeros años de la República. El tataranieto de José Manuel Restrepo es actualmente también nombrado. José Manuel Restrepo fue el rector de la Universidad de Rosario y ahora el rector de otra universidad en Medellín, y es una persona supremamente valiosa, como lo fue su tatarabuelo José Manuel Restrepo, hoy en día para el bien de la República. José María Castillo del Castillo y Rada, ministro de Hacienda, implementó importantes reformas para sanear las finanzas públicas afectadas por las guerras de independencia, estableció mecanismos de recaudación fiscal, buscó reducir el déficit público, se encargó de la emisión de moneda nacional y gestionó la deuda externa, negociando préstamos como potencias extranjeras para financiar la consolidación del Estado. Aparte de su papel en Hacienda, Castillo y Rada trabajó en la política económica, implementando medidas para incentivar el comercio interno y externo. Promovió la producción agrícola y minera, sectores claves para la economía de Colombia. José Ignacio París, ministro de Guerra y Marina, fue responsable de la organización del Ejército Republicano y la consolidación de la Marina. Durante su gestión se buscó profesionalizar las Fuerzas Armadas y dotarlas de los mejores recursos. Mantuvo la seguridad interna y controló las rebeliones que surgieron en distintas regiones, contribuyendo a la estabilidad del gobierno. Alejandro Osorio, ministro de Justicia. Durante su mandato en el Ministerio de Justicia, solo trabajó en la implementación de un sistema judicial acorde con los principios republicanos, alejándose del antiguo modelo colonial. Fomentó la creación de tribunales y códigos legales basados en la actividad y el respeto de los ciudadanos. Introdujo reformas en las leyes civiles criminales, fortaleciendo el marco jurídico de la República. Miguel Peña,
ministro de Justicia y Relaciones Exteriores. Peña, quien también había colaborado en la redacción de la Constitución de 1821, inició algunas reformas legales promoviendo la idea de un Estado republicano basado en el derecho y la justicia. Sentó las bases para lo que luego sería una reforma judicial más amplia para el gobierno de Santander. Como encargado temporal de las relaciones exteriores, con más colaboró con Pedro Gual en las primeras iniciativas diplomáticas de la República. Carlos Sublette, ministro de Guerra. Durante este periodo, Sublette ayudó en la estructuración y dirección de las Fuerzas Armadas, especialmente en las campañas que aún se desarrollaban en Venezuela y la Nueva Granada, como colaborando con Bolívar y Santander en la consolidación militar de las regiones liberadas. También se ocupó de la seguridad interna, controlando rebeliones locales y asegurando que las regiones liberadas permanecieran bajo el control republicano. Antonio Nariño, ministro de Gobierno y Guerra. La independencia no tuvo papel largo en este periodo, participó en algunas decisiones claves del gobierno y como figura importante del proceso independentista, apoyó las acciones de Santander y Bolívar de su posición de gobierno y como líder militar. Vicente Azuero, ministro del Interior y Justicia. Azuero fue una figura prominente del liberalismo y estuvo a cargo de la administración interna del país. Promovió la consolidación del sistema judicial y la implementación de nuevas leyes que fortalecieron las instituciones republicanas y garantizaron los derechos ciudadanos. Para Se impulsaron importantes reformas en el ámbito legal que promovieron la libertad de prensa y el derecho al juicio justo. Estanislao Vergara y Sanz de Santa María cursó estudios en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, como muchos de los otros compañeros de Santander en sus gobiernos. Tras obtener hasta lograr su título de abogado, tuvo una prodigiosa memoria, seriedad y consagración al estudio que hizo que fuera nombrado vicerrector del colegio donde había estudiado. En 1815 fue nombrado teniente gobernador del estado de Cundinamarca. Bueno, hay mucho detalle que aparece en el famoso libro que debe ser bien conocido por todos, que se llama Colaboradores de Santander en la Organización de la República. Ah, fue editado con ayuda de la Biblioteca de la Presidencia de la República durante la administración de Virgilio Barco en 1988, en participación en la Fundación para la conmemoración del bicentenario del natalicio y del sesquicentenario de la muerte del general Francisco de Paula Santander. Este libro, por Eduardo Acevedo Latorre, sobre los coladores de Santander en la organización de la República, es absolutamente una obra maravillosa, un compendio indispensable para conocer la fe, el empeño, la dedicación, la rectitud y los logros de cada uno de los ministros eh, que acompañaron a Santander y además de Santander como líder de ese grupo de importantes hombres que son el reflejo de lo mejor que tuvo el país en esa época, no solo en Colombia, sino Venezuela, ah, para ser los hombres capaces de dirigir al país por el bien de la comunidad. Quiero aquí entonces cerrar porque es demasiado largo todo lo que hay que decir acerca de este importante periodo. Pero vuelvo, sin embargo, a el tema de Vicente Azuero,
que fue una figura muy prominente a cargo de la administración interna del país y la consolidación del sistema de justicia. También estudió en el Colegio San Bartolomé de la Merced. Bueno, en fin, entonces realmente es claro que la importancia de lo que se hizo en el país, en todo este territorio de 5 naciones, que fue la primera Colombia, fue la creación de una república basada en los conocimientos de por qué esa era la mejor forma de gobernar, eh, con la virtud cívica, lealtad, el saber, la experiencia y la firmeza de el pensamiento de republicanos eh, capaces de mantener en firme la libertad, el progreso con su asidua laboriosidad y sus talentos, su vasta instrucción y su experiencia, que en el futuro son el ejemplo y serán los auxiliares poderosos para que las administraciones que nos sucedan se basen en los principios políticos y, de nuevo, serán la rémora que detendrá el recurso de toda medida inconstitucional, todo acto ilegal, inconveniente o retrógrada. Se opondrá con firmeza a cuantos tiendan a desneutralizar el sistema, a ensordecer la justicia, a oprimir la razón, y será el centinela leal y vigilante de las garantías sociales, la roca donde se estrelle toda resolución vejatoria. Con esto quiero por el momento cerrar este capítulo y dejar abierta la discusión de los presentes, porque pues el tema de la importancia de la educación es para el bien del pueblo. Como dijo, como diría Platón, para sacar la gente de la oscuridad de las cuevas y a llevarlos a ver la luz de la verdad y de la ilustración del bien. Y del bien, para hacer el bien actuar, para mejorar, como ellos lo han hecho, eh, el resto del país, para el bien de los demás. Cuando se actúa por el bien de los otros, se obtiene el bien y, y la recompensa de todos. Eso hubiera querido, pero no se le ocurrió a Santander, ni se le ocurriría a una persona de su naturaleza e ilustración, eh, eh, sino simplemente que se recordara que la obra no depende sino de la buena voluntad, del empeño, pero sobre todo de del compromiso y de, del trabajo de un equipo que se puede formar para gobernar correctamente a un país. Ojalá comencemos, como ha querido el historiador Armando Martínez, a comprender la importancia de Santander y la importancia que todos volvamos a leer el libro de Platón, que a pesar de haber sido escrito hace 2500 años, en sus capítulos séptimo, octavo y noveno, y finalmente el 10º, logra establecer realmente las razones de ser o para tener un buen gobierno como el gobierno aristocrático, o sea, de la gente capaz para poder que el país, el mundo pueda seguir andando por un camino del bien y no del mal
que nos amenaza actualmente. Muchas gracias. Los tres que estábamos participando sufrimos por unos 10 minutos o algo más, se fue la luz. Entonces, claro que por la ayuda de Felipe logramos por un celular, por un teléfono celular, seguir algo de las ideas, pero perdimos alguna hilación también. Por supuesto que escuchamos los primeros planteamientos del doctor Camilo sobre la filosofía y los antiguos orientadores, hasta que llegó un movimiento en Francia y en Europa y aquí en América de humanismo, de libertad y también la influencia de la masonería, pero finalmente ahí se nos fue la imagen. Al fin se recuperó cuando el doctor estaba haciendo el enunciado sobre las personas que colaboraron con Santander en los ministerios en esa época. Entonces pudimos escuchar sobre Castillo y Rada, sobre José Ignacio de Márquez, sobre José Manuel Restrepo, sobre Pedro Gual, sobre Lino de Pombo, sobre José Ignacio París, sobre Alejandro Osorio, sobre Carlos Urdet en el Ministerio de Guerra, pero sí lamentamos, pues, al doctor Santander, tendremos tal vez en conversación privada que nos amplíes un poco tus puntos de vista, pero de todas maneras, por eso sugiero, si bien sea Carlos Chávez o Luis Horacio López o los que hayan estado pues todo el tiempo completo, quisieran aportar algo, les doy la palabra a ellos. Gracias, padre. Gracias, Camilo. Está señalando, pues, Camilo, finalmente el hilo conductor acá de la ponencia, finalmente, pues, es la idea de que necesitamos fortalecer, pues, la educación, y esto es un reto importante, y sobre todo esta idea de la educación ciudadana, más aún teniendo en cuenta, pues, hoy que estamos enfrentando ya el desafío ya de las nuevas tecnologías, tenemos que encontrar nuevos métodos para que en últimas, por ejemplo, pues, para hacer atractiva esta educación ciudadana, e incluso, pues, en las instituciones de educación superior, por ejemplo, que finalmente, que de todos los programas, sin importar, pues, la orientación o el tipo de prueba, finalmente, pues, a un ingeniero necesita tener también esa conciencia ciudadana, un médico. O sea, eso no es solamente como un patrimonio exclusivo de las ciencias sociales, sino que digamos que el reto que tenemos, o sea, es decir, antes, es efectivamente retomar Santander y retomarlo pensando, digamos así, que tenemos que adaptarnos, pues, a estos nuevos tiempos, y pensar entonces cómo ya desde las nuevas tecnologías vamos a formar a ese ciudadano, y cómo le vamos a dar esa conciencia e importancia, pues, de sus derechos y también de sus deberes. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Pregunto si quiere decirnos algo Luis Horacio López. No sé si nos escucha o no, pero no hay reacción. Sí. Doctor Santander, muchas gracias, hombre, por tu aporte. Espero que también más en privado lo podamos volver a conversar. Ya te conté las dificultades técnicas que tuvimos acá en esta oficina donde yo estoy, pero bueno, con la ayuda del Señor, eso no nos impedirá seguir estudiando a Santander, reflexionando sobre su doctrina. Si tú todavía deseas decir alguna palabra, haz uso de ella. Es tan importante este tema, padre, el tema de la educación, que hay una urgencia sentida en el país y el mundo entero por lograr crear los cuadros directivos de gobierno que están faltando en todas las democracias. Estados Unidos
tuvo la bendición de tener a una persona que llamó la atención sobre estos aspectos, ah, que se llama Ann Lee, Annellee, ah, y aclara puntualmente cómo se puede lograr a través de formación de cuadros de gente capaz, ir poblando el gobierno con gente recta, digna y preparada para gobernar cada institución y cada estamento gubernativo. La importancia la vemos cuando no hay este tipo de gente gobernando, que pues no entran a, a trabajar, sino entran es a buscar otras cosas más interesantes para ellos. Lo interesante, padre, es que esta semana pasada estuve en una reunión que se hizo en el Gimnasio Moderno, eh, con el señor Arturo Cani, una persona maravillosa que lo aprecia a usted y al Minuto de Dios muy grandemente, a las instituciones educativas, y que pudo compartir conmigo la urgencia de formar unos cuadros bien preparados en el arte de gobernar correctamente como necesidad prioritaria. El país está lleno de administradores de empresas, pero no solo lo público es importante. El 60% del Producto Interno Bruto del país corre a través de las manos del gobierno y no está necesariamente en las mejores de las manos. Las manos no mejor capacitadas, las manos no mejor intencionadas, eh, toda clase de cosas. Entonces, lo interesante es que él tiene acceso a posibles recursos internacionales para la creación de una institución superior para, yo diría, mi sugerencia, perfeccionar en el arte administrativo a gente que ya está formada ética, moral y personalmente, y que tiene las mejores intenciones de servir para el bien del país y de nuestra humanidad. Entonces, usted ha cogido la idea de la educación. Em, Sería muy interesante comenzar a pensar rápidamente en cómo formar gente y la idea de la importancia de evitar la catástrofe de una dictadura tiránica que se pueda instalar en un país, y buscar la forma de defender las instituciones y apoyar las instituciones para que tengan la gente y la forma de continuar defendiendo el humanismo que trajeron desde épocas de nuestra fundación a nuestra América todos los que gobernaron. Agradecer la magnífica conferencia del Académico Santander, su recorrido que hizo en la historia, y también agradecer el título, porque el título es sugerente, es desafiante para los ciudadanos en el sentido de construir a través de la educación. Entonces, el título sobre verdadera fundación republicana, pues como lo expresó el expositor en su comentario, pues estamos en esa construcción y estamos, como él decía, pues en evitar ese paso tan fluido de los gobiernos que no respetan ni las normas ni las leyes, pasar a la dictadura y hacer cosas inconvenientes. Entonces, la verdadera fundación de la República, la tesis principal, digamos, de Santander y lo que dejó ahí con mucha fuerza era la educación para construir
una obra pública de compromiso. Y es que eso es muy difícil. Todavía no lo hemos aprendido y estamos en esa construcción. Entonces, eso es lo que debemos atender. No es si hay buenos y malos, hay intereses. Entonces, nuestro interés tiene que ser, como el de Santander, con las dificultades que eso conlleva, la construcción de la República siguiendo las leyes, no para violarlas ni para hacerles transiciones corruptas, como ha habido tanta imaginación y creatividad aquí, sino precisamente para construir esa república realmente tan necesaria, y con ciudadanos y sobre todo con la libertad de prensa, que es muy importante, bajo las características no de que yo digo porque soy la verdad, sino yo digo porque fundamento y lo demuestro. Gracias. Creo que ha sido una conferencia muy, sí, realmente es como apenas el abrebocas de una serie de conferencias que se pudieran desarrollar sobre lo que nuestro vicepresidente Camilo Santander ha dicho. Quisiera matizar también que pues no hay que decir que por Bolívar se ha olvidado Santander o que por recordar a Santander se ha olvidado Bolívar. Creo que es un sentimiento general en cuanto a toda nuestra historia. Muchas de los monumentos, o prácticamente todos de los que tenemos en la ciudad y en varias partes del país, han sido precisamente dañados porque la gente no tiene el conocimiento y el valor de lo que son precisamente nuestros próceres y también el pasado hispánico que tenemos. Por ejemplo, el monumento al descubrimiento de América que está en la calle 26, removieron la estatua de la reina Isabel y de Colón y no se sabe dónde los pusieron. El Tenerani de Bolívar en la Plaza Mayor, en su momento le quitaron ¿cómo se llama? La espada para refundirla y nunca tampoco se supo eso quién lo hizo. La estatua también del fundador, de don Gonzalo Jiménez de Quesada, fue removida y las placas alusivas a la fundación fueron arrancadas. Y en algún tiempo también reciente, por ejemplo, la maravillosa estatua que estaba ahí en la iglesia de la Porciúncula de San Francisco de Asís, le mutilaron uno de los lobos y los dos pies al santo, y nadie nunca supo qué había ocurrido con eso, porque el bronce era muy, muy valioso. Entonces pienso que sí, una de las grandes situaciones que enfrentamos es la crisis de ciudadanía, la crisis de los valores, la crisis del civismo, y eso se debe precisamente a porque pues estas instrucciones se han ido perdiendo. Entonces pienso que esta es la amonestación necesaria para que todos recuperemos, defendamos y vivamos, que es la verdad, la decencia y la rectitud. Eso era lo que quería decir, padre. Yo creo que en buena parte la historia se ha ido olvidando, sobre todo desde una malhadada decisión de la presidencia de la República a fines del siglo pasado, cuando suprimieron las clases de historia. Entonces, si la historia se olvida, la gente, el pueblo en general, no la conoce. Y cualquier demagogo que entonces despierta la ira del pueblo contra personas que el pueblo no conoce, entonces el pueblo mismo o destruye imágenes como ha pasado acá, o no lamenta que desaparezcan y que fundidores de metal o cualquier otra cosa se las roben. De manera que yo creo que hiciste una alusión, una pequeña lista de monumentos que en la capital han sufrido ultraje del pueblo muchas veces, o de turbas. También yo oí hablar del Sebastián de Belalcázar que había en Cali, entonces también ese fue famoso, y creo que en otras partes del país se podría decir lo mismo. Entonces, pues esta academia trata de recuperar la historia de Santander y los beneficios, las bondades que tuvo su trabajo, sin dejar de reconocer que también tuvo limitaciones como cualquier persona. No vamos a hacer de él un dios, pero sí queremos reconocer el servicio que prestó a Colombia, y luego entonces cómo de ese servicio inicial prestado al país podemos aprender muchas cosas hoy, y cómo ver
todo lo que es válido para tratar de vivirlo hoy, a pesar de saber que no será fácil porque hay otros intereses oscuros. Hace 2 siglos, cuando Santander estuvo en el gobierno, pues los intereses era que éramos una colonia de España y que los españoles tenían interés en mantener su colonia, pero ya esa página se pasó, pero ahora hay otros intereses oscuros que impiden buscar siempre el bien de la República. De manera que no sé si a Camilo, que le cortamos un poco la palabra, quiere todavía decir algo, pero si no, de todas maneras le agradecemos todo lo que ha sido su aporte. Bien, Muchas pues, gracias. Sí, gracias, Padre Diego. Am, Primero, pues quiero reconocer la magnífica labor que usted hace, los logros que ha tenido. Espero que a usted siempre se le reconozca esa labor como una gran persona. Desafortunadamente, en el caso de Santander, hay una equivocación, una frase lleva a la gente a pensar equivocadamente. Decir que Santander fue el hombre de las leyes es incorrecto. Las leyes de por sí se pueden torcer, se pueden crear por miles y llegar a ser ineficaces si no hay justicia. Yo creo que es necesario rescatar la inmensa contribución que hizo Santander para la humanidad entera, y en este momento no solo Colombia, sino todo el mundo lo necesita. Se le debe reconocer a Santander no haber sido el hombre de las leyes, sino que se le reconozca que fue el creador de la república ideal de Platón. Fue un hombre recto y justo que ascendió hasta la cima humana, platónico, para ilustrar la humanidad en la utilidad de educar para servir desinteresadamente a la sociedad a través de la rectitud moral, la verdad y la templanza para el bien común que le dará la máxima recompensa al individuo y la continuidad de gobiernos rectos. Fue realmente el creador de la República. Odeto. muchas gracias, Camilo, por esa intervención. Se me estaba ocurriendo que, por supuesto, Santander merece ese título, pero muchos otros, o algunos por lo menos, también podrían merecer ese título. De manera que como que podríamos hacer la orden, el grupo de los creadores de la República, y entonces poner a Francisco de Paula Santander como creador, y podríamos buscar alguno que otro más que mereciera un honor parecido. De manera que eso podría ser una propuesta de esta Academia Santanderista, de designar con honores a los que creemos que realmente aportaron, de cualquier opinión que hayan sido menor, pero que todo haya sido para el servicio de Colombia. Yo creo que pues podría ser entre nosotros un primer esfuerzo de considerar a Santander como creador de la República, que es tu propuesta, más que de hombre de las leyes, que puede tener unas ciertas limitantes. Un saludo a todos, muy cordial y fraterno. Yo insisto en la tesis de Santander republicano, porque el mayor mérito de un Santander republicano es que fue militar además. Y celebro mucho y ojalá esa propuesta pueda llevarse a cabo y rendir homenaje a la civilidad y al republicanismo que, en mi opinión, yo tengo una visión gran colombiana en el sentido de no le pongo fronteras a los próceres. Sí creo que de esa galería
de valiosos próceres, yo considero que realmente el que brilla más, y estoy hablando del eje eh, colombiano-venezolano, que no me gusta diferenciarlo, es Santander. El civilismo en Venezuela se manifestó con mucha fortaleza a partir de 1830. Y yo creo que hay un enfrentamiento histórico entre, sobre todo en Venezuela, entre militarismo y civilidad. Y la clave para entender ese enfrentamiento es precisamente el concepto de república. Y el concepto de república para mí pasa por la subordinación de la autoridad militar al mando civil y pasa por el reconocimiento de unos valores, eso que comentaba mi querido amigo Santander, de la visión platónica de la república. Yo creo que esos valores prevalecen, pero lo que no me cabe duda es que quien representa en esa generación los valores republicanos con mayor fuerza es Santander. Y tiene más valor decir que es el republicano por excelencia que decir que es el hombre de las leyes. Gracias. Muy amable, Tulio, que Dios te bendiga. De manera que ese aporte, ese subrayado que nos hace el señor Tulio Álvarez es importante. Pensando en Santander, él también juzga, es más importante hablar de Santander como creador de la República que como hombre de las leyes. ¿Puedo añadir algo más? Por supuesto. Bueno, no sé si están viendo este libro. Yo lo escribí hace 2 años y se llama Venezuela Anno Domini 1830, el nacimiento de una nación. Y subrayo mucho la generación venezolana que participó en el Congreso que terminó siendo constituyente, un Congreso constituyente. Insisto mucho en esa temática del concepto de república. Y lo más interesante es que hay grandes republicanos militares. En el caso de Venezuela, un militar poco conocido en Colombia, que es el general Ayala, que llegó a decir que se vayan enterando los militares que están subordinados al mando civil y a la república. Pero él era general y era de las familias criollas, una de las pocas que era una familia formada militarmente, es decir, que no se formaron en la propia guerra de independencia, sino que tenían una tradición militar, al punto que su hermano era el comandante militar de lo que sería en ese momento la provincia de Venezuela. Entonces es muy interesante y por eso es que yo celebro mucho que se insista en el concepto de república y sobre todo vincular a Santander, porque el mayor mérito es que era militar. O sea, le doy mucha fuerza a eso y aspiraría que si eso se presentara como hipótesis, sumar otros próceres civiles y militares que lo que hicieron fue defender el concepto de república, porque eso fue el debate en el Congreso Constituyente de Venezuela en 1830. Disculpen que me haya vuelto a intervenir. El desorden que causó la dictadura de Bolívar entre el año 28 y 31, llevó a los que habían sido y que estaban de ministros en el gobierno a llamar urgentemente a Francisco de Paula que regresara. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que pasa? Todos estos fueron ilustrísimas personas, pero hay una pequeña diferencia, y es que Santander fue un líder capaz de unir, de enfocar, de orientar, de exigir, de motivar a todas esas personas maravillosas que tenían las capacidades en el arte de la guerra, en el arte de la filosofía, en el arte de la justicia. Ok, estás bien. Entonces, mira, el tema del liderazgo es fundamental. El mundo está
ávido y Colombia está ávido por encontrar líderes que puedan resolver los problemas de las más importantes de la gente, que se conviertan en el buen ejemplo, que analicen y se enfoquen en el bien social, que perciban las oportunidades para contribuir más eficazmente, que contribuyan sin egoísmo y se llenen de pasión hacia el impacto social en su entorno. Con su empeño, resuelvan y colaboren a la solución de los problemas y ante todo son organizadores ejemplarizantes. Eso es lo que trataríamos de buscar o sugeriría yo buscar entre la gente, porque el mundo entero está ávido de líderes y hay una crisis global de líderes correctamente preparados y orientados a manejar la humanidad. Con eso quisiera entonces terminar. Gracias, Padre, gracias, Luis Felipe, gracias a todos. Bueno, Dios te bendiga, Camilo. Entonces, queda como pendiente seguir estudiando ese tema, queda como también pendiente seguir reflexionando sobre Santander como creador de la República. Realmente podemos llegar a hacer una declaración que podrá ser enviada después a las otras academias y podrá ser aceptada o rebatida por libre discusión. Bueno, Excelente creo, idea. creo que ya no hay nada más para la academia. Agradezco a Carlos Chávez, agradezco a Tulio Alberto Álvarez, agradezco a Luis Felipe que como secretario nos ha ayudado. Si Luis Horacio quiere hablar, bien pueda. En fin, pero creo que ya hemos terminado. Entonces, que Dios los bendiga a todos y nos veremos la próxima vez.